Saludos. Bueno, vamos a comenzar con el tema correspondiente a rectificación controlada. Los objetivos que tenemos son trabajar un poco la parte, hacer un pequeño repaso de lo que era la rectificación no controlada y a continuación analizar, aunque de una manera relativamente teórica, los principales rectificadores controlados. Para lo cual, el plan que tenemos es el que podemos analizar aquí. Primeramente vamos a hacer, como he comentado, un repaso sobre rectificadores no controlados, en los que vamos a analizar los diferentes tipos que hay. Algunos ya vimos en la parte correspondiente a fuentes de alimentación, que son los monofásicos de media y de doble onda, para pasar a continuación a hacer un análisis un poco superficial y con alguna pequeña práctica sobre rectificadores trifásicos. Por último, veremos la influencia del tipo de carga en la respuesta de un rectificador. Veremos la influencia de las cargas tanto inductivas como las capacitivas. A continuación, y terminado esto, lo que haremos es pasar a analizar la parte principal del tema, que son los rectificadores controlados. Vamos a ver los diferentes tipos de montajes con que nos encontramos, desde el monofásico de media onda, en el cual vamos a analizar los conceptos generales, para pasar a continuación a ver el monofásico en puente y los diferentes tipos de rectificadores trifásicos con que nos encontramos. Para lo cual, tenemos que tener en cuenta lo que indicamos aquí. Un rectificador controlado, un rectificador es un elemento, como hemos dicho antes, que se encarga de transformar la corriente alterna que yo meto a la entrada en una corriente continua. Para lo cual, lo que hacemos es utilizar, o hemos utilizado hasta ahora, los diodos semiconductores. Diodos semiconductores que no eran controlados, es decir, que o conducían o no conducían. Cuando se sustituyen todos o parte, no siempre todos, de estos diodos semiconductores por unos tiristores, es cuando recibe el nombre de rectificador controlado. Y sin más, como hemos indicado, las principales condiciones de un convertidor de alterna a continua, pues es convertir la señal alterna. En nuestro caso, en el caso de los controlados, lo que nos interesa es poder controlarlos, es decir, poder controlar esta tensión de salida, no siempre continua pura, puede ser a veces alterna o una continua regulable. Veremos que los rectificadores, los controlados y los no controlados, pueden ser monofásicos o trifásicos, pueden tener una conmutación natural o forzada en el caso de los controlados, y pueden utilizarse configuraciones múltiples de rectificadores para mejorar la calidad de las formas de onda. Esta parte que tenemos aquí es una parte que ya analizamos en su momento, que es la parte correspondiente al rectificador monofásico de media onda. Lo vimos en la parte de fuentes de alimentación, que lo que se basa es que en un circuito como este que tenemos aquí, cuando aplicamos una señal alterna, los semiciclos positivos el diodo conduce y toda la tensión que yo tengo en la entrada se aplicará en la carga. Los semiciclos negativos, el diodo semiconductor queda polarizado en sentido inverso, y al quedar polarizado en sentido inverso se corta, y al cortarse no circula corriente. Al no circular corriente no hay caída de tensión en la resistencia, y al no haber caída de tensión en la resistencia, toda la tensión de entrada, el semiciclo negativo de entrada, aparecerá en extremos del diodo, según estas formas de onda que me aparecen aquí. Aquí tenemos la parte completa. Esto lo analizamos anteriormente, como hemos indicado, en las fuentes de alimentación, y bueno, pues si se quieren más detalles, se emplaza a volver a repasar el capítulo correspondiente. A continuación nos encontramos en el siguiente paso. Tenemos los rectificadores monofásicos en puente. También existían los rectificadores de doble onda con transformador con toma intermedia, pero bueno, no se utilizan tanto. Como hemos indicado, en la parte de fuentes de alimentación se analiza ese tipo de configuración más detalladamente. En puente lo que me hace es obtener, a partir de una señal alterna de entrada, en el caso del de media onda, lo que hacíamos era que solamente me aparecían los semiciclos positivos en la carga. En el de doble onda en puente, lo que hago es convertir los semiciclos positivos, los saco a la salida, y los negativos, como quien dice, los invierto de sentido, y me aparece una tensión, los convierto en positivos en extremos de la carga. De forma que al final,
la tensión de salida con que nos encontramos en la carga es esta que se indica aquí, esta que tenemos aquí, es decir, una rectificada en doble onda. De forma que la tensión en los diodos, lo que hacen es, la tensión que aparece en cada uno de los diodos, es durante el semiciclo que no conduce aparece la tensión de entrada y durante el que conduce pues su caída de tensión es cero. Sin más. Lo que sí vamos a analizar ahora, una cosa que antes no analizamos, son los rectificadores trifásicos de media onda, pero en los trifásicos, es decir, en este caso vamos a analizar los trifásicos. A nosotros el enfoque que le queremos dar a este capítulo es el concepto de reguladores o rectificadores controlados, rectificación controlada, pero para aplicaciones de potencia. Con lo cual lo que vamos a usar es normalmente utilizar cargas que tienen un valor muy pequeño y que podemos trabajar a altas tensiones, incluso a altas potencias. Entonces, para trabajar a altas potencias, una de las cosas que se utiliza mucho es la trifásica. Con lo cual, en el caso de una trifásica, lo representamos aquí como tres generadores unidos en su punto común, es decir, este es el de media onda en estrella. Esta es la configuración, vamos a decir, estrella, en la que cada fase de una onda trifásica me entrega una tensión con respecto a un punto común. Entonces, en este caso tenemos tres elementos generadores y lo que se cumple en estos tres elementos generadores es que cada uno de ellos me entrega una tensión senoidal de acuerdo con respecto a la masa, pero desfasadas 120 grados, como podemos ver en este ejemplo que tenemos aquí. Es decir, una de las fases sería esta que estoy marcando ahora con el puntero, la otra sería esta que tenemos aquí y la otra sería esta que tenemos aquí. Existe un desfasaje de 120 grados. Si consideramos que esta es la primera, la segunda es esta que tenemos aquí, el inicio de la segunda es esta, con lo cual de aquí a aquí tenemos un desfasaje de 120 grados. Y la tercera es esta que tenemos aquí, que con respecto a esto tenemos un desfasaje de otros 120 grados. En este ejemplo que tenemos aquí, como podemos ver, vamos a quitar estas imágenes, aquí lo que hacemos es que cada diodo conduce el semiciclo positivo de la señal de alterna, durante el semiciclo positivo de la señal alterna que le corresponde. Es decir, cuando yo tengo aquí semiciclo positivo, este es el diodo que conduce. Con lo cual resulta que la tensión que yo voy a tener, la intensidad que va a circular por este circuito, va a ser durante este tiempo que tenemos aquí. Y la tensión que yo voy a tener en la salida va a ser la correspondiente a esa tensión que yo tengo aquí. Durante el siguiente, cuando el que me entrega una tensión positiva, un semiciclo positivo, es este segundo elemento, el diodo que va a conducir va a ser este, la corriente va a circular por el diodo 2 y a la salida me va a aparecer la tensión debida a este generador. Y para un tercero, que es este que tenemos aquí, en este momento, cuando este me entrega un semiciclo positivo, que es este que tenemos aquí, durante este tiempo este diodo va a conducir, me va a entregar corriente y esa tensión es la que me va a aparecer a la salida. De forma que la tensión que yo voy a tener en la carga va a ser la resultante de sumar las tensiones debidas a cada una de las fases, como podemos ver en este dibujo en azul. Y la corriente que me van a entregar los diodos va a ser la corriente que tenemos en esta forma de aquí, de forma que cada uno me va a entregar corriente cuando aparezca el semiciclo positivo correspondiente a cada una de las señales de entrada. Podemos ver que la corriente en los diodos tiene esta forma de aquí, no es como en el caso de un rectificador monofásico de media onda, en el que la corriente en el diodo llegaba hasta el punto cero este que teníamos aquí, no, porque aquí lo que hacen es, en el momento en que una señal de entrada baja de un determinado valor, como viene la otra, y sube de ese valor, el diodo I1 deja de conducir en este punto y empieza a conducir el I2. Por eso la corriente tiene esta subida entre comillas brusca, y esta bajada también brusca, porque en este momento es cuando empieza a conducir el siguiente diodo. Como podemos apreciar, a la salida, la tensión de salida que obtenemos no tiene o tiene en parte una cierta diferencia con el monofásico. Como ya veíamos, en el monofásico la tensión de salida pasaba siempre por cero. Sin embargo, en el trifásico vemos que ya de por sí, sin necesidad de colocar
ningún elemento de salida de filtrado, como puede ser un condensador o una bobina, lo que obtenemos ya es una componente continua. En este punto, esta tensión que yo tengo aquí, este nivel que yo tengo aquí, es un nivel de tensión en el cual ya tenemos una componente continua pura. Entonces es una de las grandes ventajas que tienen los rectificadores trifásicos. En este caso, como hemos indicado, el rectificador trifásico de media onda que tenemos aquí. Otro tipo es el de doble onda, pero antes de pasar al de doble onda, lo que vamos a hacer es esta práctica sencilla con que nos encontramos aquí. Es una práctica que es traspasar el circuito que hemos visto antes teórico a multisig, para lo cual vamos a colocar 3 generadores unidos a un punto común que es la masa, los 3 diodos, vamos a conectar una carga de 1K y vamos a colocar en serie con cada diodo una resistencia, una pequeña resistencia de 1 ohmio para que no tenga apenas influencia en la tensión de salida, porque es una resistencia mucho más pequeña que la resistencia de carga, pero que nos va a servir para colocar el osciloscopio y poder medir en paralelo con esa resistencia, en cada una de ellas, la corriente por cada uno de los diodos. Y la tensión de salida la vamos a conectar aquí en este punto, aunque me esté tapando este elemento, lo vamos a conectar al canal A. Y vamos a colocar el punto común, el ground, lo vamos a colocar aquí. De forma que, como el punto común para todos los canales del osciloscopio es único, yo lo que voy a tener que colocar aquí es la masa, en este punto. Voy a medir de manera directa la caída de tensión en estas 3 resistencias y voy a estar midiendo de manera inversa el canal A, que es la tensión de salida, para lo cual lo que haré en el canal A es colocarlo, aquí ahora mismo no se ve porque estamos apuntando al canal D, lo vamos a tener que colocar en el método, en la polarización inversa. Vamos a lanzar esto, en un momento lo vamos a ver, lo tenemos aquí, es este, y lo que vamos a hacer es, bueno, este es el osciloscopio de Agilent, es este osciloscopio que tenemos aquí, es el osciloscopio de 4 canales de Agilent. Vamos a conectar cada uno de los canales, esta es la pantalla y lo único que tenemos que hacer es dar marcha a la aplicación, la paramos y dando marcha atrás o hacia atrás el buffer podemos ver las formas de onda. Vemos cómo en el caso de la lo tengo, en el caso de la lo tengo colocado en modo inverso, es decir, la estoy viendo inversamente, porque la medida que tengo aquí estoy midiendo la tensión de resistencia en sentido inverso. Entonces, al colocar aquí visualización inversa, lo veo en sentido directo y luego veo aquí las 3 formas de corriente de los 3 diodos, de las 3 resistencias de los 3 diodos, uno de cada color. El canal B es el diodo de 1, el azul es el diodo de 1, el B, el C verde el diodo de 2 y el D negro que es el diodo de 3. Entonces vemos aquí las 3 corrientes de los 3 diodos. Hacer la prueba, montar la práctica, realizar las diferentes medidas y comprobar que efectivamente esto es cierto. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser pasar a ver el segundo tipo de rectificador trifásico. Al igual que en el monofásico teníamos las 2 opciones, los rectificadores monofásicos en puente y rectificadores monofásicos en media onda, pues ese es el puente en trifásico. La configuración, como era de esperar, es exactamente igual que un rectificador. El monofásico solamente disponía de 4 diodos con 2 señales y el trifásico va a estar compuesto por 6 diodos, de forma que el punto común de cada una de las redes de diodos viene a cada una de las fases del generador trifásico y poco más, y la conexión de carga. Entonces, en este caso vemos cómo, pues para cada semiciclo, en el semiciclo positivo de uno de los canales conduce un par de diodos y durante el semiciclo negativo de el positivo, en función de las tensiones que aparezcan en cada una de las fases, veo que se van produciendo la conducción de parejas de diodos de este con este para durante este tiempo que tenemos aquí estos 2 diodos y durante el resto del tiempo esta con esta pareja. Y viene en función de las diferencias de potencial que hay entre las diferentes fases. De forma que la tensión de salida en la carga va a ser esta forma de onda azul que yo tengo aquí, pero
la corriente, los diodos se van a repartir la conducción de corrientes, de forma que durante este periodo de tiempo va a conducir este diodo y durante este periodo de tiempo va a conducir este diodo con este otro. De forma que ahora podemos ver cómo la tensión de salida tiene esta estructura. La corriente por los diodos, analizando cada una de las fases, es esta con que nos encontramos aquí. Durante cada una de las fases, un diodo de estos va a conducir en una forma tal cual, y la tensión de salida que yo voy a tener en la carga va a ser una de estas picos debido a la tensión entre dos de las fases, R y S, y el otro entre R y T. De forma que la forma de onda de salida para cada una de las señales es esta. Con respecto al de media onda, recordamos que en aquel caso me daba una componente continua, que la componente continua en aquel caso era esta, que teníamos aquí. Entonces, ahora el valor que yo obtengo de componente continua es este otro, es decir, es una componente continua mucho mayor. Y la corriente media que circula por la carga es esta que tenemos aquí. Entonces ya consigo obtener una señal mucho más continua, mucho más pura, y pues consigo obtener una potencia mucho más elevada. Para comprobar esto, lo que vamos a hacer va a ser montar esta otra práctica de un rectificador de doble onda trifásico como este que tenemos aquí. Siguiendo la misma estructura que antes, vamos a montar este generador. Tenemos que tener en cuenta que en este caso, en el caso anterior del de media onda, este punto estaba unido al común, o sea, a la masa, y en este caso está al aire, porque yo voy a tomar las diferencias de potencial entre las fases entre sí, y la masa será este. La carga la voy a conectar a la salida y, como en el caso anterior, para poder medir la corriente que circula por los diodos, voy a colocar unas resistencias de muy pequeño valor, de forma que colocando un osciloscopio, cada uno de estos canales los voy a conectar en paralelo con una de estas resistencias para poder medir las corrientes por cada uno de los diodos, y este cuarto canal lo voy a conectar a la salida. Lo que pasa que, al igual que antes, con este canal voy a colocar que el punto común es este y voy a colocar este canal unido a masa, con lo cual la señal del canal A la veré de modo invertido, pero lo que haré es colocar este punto en modo menos, en modo inversión, de forma que si debiera de verse esto hacia el lado negativo, lo invierto y lo voy a ver hacia el positivo. Para ello, y al igual que antes, vamos a montar una práctica con el rectificador de doble onda en puente, que es este. En el caso anterior se me había olvidado comentar que para generar la señal trifásica, volvemos a él, habíamos utilizado tres generadores de señal, tres generadores como este, en el que estamos viendo que le he puesto una tensión de 20 voltios, ¿por qué no? Le he puesto una frecuencia de 50 hercios, perfectamente, y aquí tengo todos los parámetros. Si yo analizo las diferencias entre el V1, que es este, y el V2, que es este, vemos que al V2 le he puesto en la fase 120 grados, porque habíamos quedado que cada una de estas señales de aquí tenía que tener un desfasaje con respecto a la anterior de 120 grados. Entonces, a esta le pongo 120 grados de desfase con respecto a esta, y a esta le tendré que poner 240 grados de desfase con respecto a esta. Dicho eso, volvemos a nuestro rectificador de doble onda, que lo tenemos aquí. Como hemos indicado, los tres generadores en este desfasaje de 120 y en este de 240. Las tres resistencias para medir las tensiones, los tres canales en extremos de cada resistencia y el cuarto canal para mirar la tensión de salida en sentido inverso. Por eso tengo yo aquí que estoy midiendo este con el canal A de color rojo, con el canal A de color rojo que es este, en negativo el canal B. Veo que no tengo en modo negativo ni el C ni el D, porque ni falta que me hace, porque las medidas que yo hago en este elemento, en estos canales, ya están correctamente polarizadas. Con lo cual, lo único que tengo que hacer es, en un primer lugar, parar la simulación anterior, y ahora que ya tengo activa esta, lo que puedo hacer es dar a la simulación, pausar, y ahora el buffer este que tengo aquí lo puedo echar hacia atrás y puedo ver las señales. Puedo ver las señales desde el instante cero, que es este que tenemos aquí.
en el cual veo, al igual que antes, las señales de los 3 diodos con diferente color y veo la tensión de salida. A este tipo de cosas no le vamos a hacer caso porque, bueno, son pequeños problemillas que tienen los algoritmos de simulación de multisim. Pero la forma de onda de salida es esta, en la que están referidas a masa, que el punto de masa es este. Con lo cual tengo una componente continua de 2 cuadros, mínimo, 2 cuadros en el caso del canal A por 20 voltios por división, 40 voltios. Vemos que la tensión media de salida es de 46,1 voltios. De esta manera damos por terminado el resumen o el repaso de los diferentes tipos de rectificadores trifásicos con cargas resistivas. Aquí tenemos una comparación de las formas de ondas, desde monofásico en doble onda, que veíamos que era este que teníamos aquí, el trifásico de media onda, que es este que tenemos aquí, en el que no llegamos al punto cero, y en el de doble onda, que todavía estamos más lejos del punto cero. En la siguiente parte, lo que haremos en el siguiente vídeo es analizar la respuesta de los rectificadores no controlados ante cargas no resistivas.